muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día jueves. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que otra vez, por la gracia del Señor, tenemos el privilegio de compartir con ustedes. Un saludo a la distancia, allá a mi hermano Santiago Jock en New Jersey. Allí enviamos un saludo a él, lo mismo que a su esposa Joana, y también a su hijita, que muy pronto el Señor les dará el privilegio de tenerle ya, porque van a ser Joanita. Saludos para ti, Santiago, Joana y Joanita. Y por supuesto extiendo también este saludo para mi otro querido hermano, también de ahí de New Jersey, Víctor Hernández, y su esposa Erika. También mi hermano Edilberto, ¿verdad? Mi hermano Edilberto con su esposa Keilin. A estos hermanos les mandamos saludos desde acá de Dallas, Texas, y por supuesto a todos aquellos que nos siguen en New Jersey. Los otros nombres se me escapan porque son muchos hermanos los que nos siguen por ahí, pero un saludo para todos, Dios me los bendiga. Qué gusto nos da estar unidos por medio de la verdad presente. Mi esposa María Elena está aquí ya con nosotros para desarrollar el estudio de hoy. Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, queridos amigos, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día. Aquí estamos de nuevo muy contentos. Estamos listos ya para el estudio de este día. Quiero reiterar ese saludo que hizo mi esposo a todos los hermanos de New Jersey, especialmente a mi hermano Santiago. Quiero decirle que comiencen ya a estudiar el libro El Hogar Cristiano y la Conducción del Niño, para que ustedes puedan estar listos para cuando esa bebé llegue, pues ustedes puedan saber cómo educar a su bebé. Bueno, hermanos, y ahora vamos a invitarles para que oren junto con nosotros para pedir la bendición de Dios en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre en este día. Muchas gracias, Señor, por este nuevo amanecer que nos has dado. Gracias, Padre, porque hasta aquí hemos visto tu amor y tu misericordia con nosotros, Señor. Pedimos y suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe en este día, que, Señor bendito, seamos y tengamos la paz y el amor, Señor, para las demás personas en este día, que tú nos bendigas grandemente. Y, querido Dios, ahora al estudiar tu palabra, suplicamos que tú enseñes, seas nuestro maestro y nos enseñes, Señor, estas verdades tan lindas que quieres que nosotros pongamos en práctica. Que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, al tener este estudio. Nos quedamos en tus manos y muchas gracias, Señor, por ser tan bueno y dejarnos tu palabra con nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 A esta altura del estudio de la lección de esta semana, creo que todos hemos llegado ya a la conclusión que las 2,5 tribus del este del río Jordán, pues realmente fueron objeto de una falsa acusación por parte de sus hermanos del occidente del río, es decir, de las 9,5 tribus. Pero María Elena, cuando somos acusados falsamente, ¿qué debemos recordar? Bueno, vamos a ver qué debemos de recordar, qué nos dice la palabra de Dios para eso. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 19 al 24. Primera de Pedro 2, 19 al 24 nos dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ustedes pueden ver, mis hermanos, lo que debemos recordar cuando somos acusados falsamente es lo que sucedió con Cristo y cómo Él reaccionó. Nosotros vemos acá que hemos sido llamados a seguir las pisadas de Cristo. Así que si usted ha sido últimamente acusado falsamente en el trabajo y aún en la iglesia, porque es lamentable, pero también se da en la iglesia. A veces uno dice, bueno, que me acusen de cosas falsas en el mundo, pues es de entender a los del mundo, porque no tienen el conocimiento del Señor. Pero que me acusen en la iglesia de cosas falsas, eso es duro. Sin embargo, nosotros hemos visto en la lección esta semana que los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés, pues la acusación falsa vino de sus mismos hermanos, de la misma iglesia. Pero ¿cómo debemos nosotros reaccionar o qué deberíamos recordar cuando estas cosas pasan? Bueno, deberíamos recordar, como dice aquí, a Jesús. A Jesús, quien dice que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Pedro cita aquí prácticamente lo que está en Isaías 53. Dice que el Señor no hubo engaño en su boca. El Señor, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren ustedes, qué ejemplo de Jesús. Aquí, hermanos, nosotros solo podemos hacer esto si estamos completamente convertidos al Señor. Si verdaderamente nos hemos negado a nosotros mismos, es que podemos nosotros actuar de esta manera. Pero dice que Él llevó los pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice, fuimos sanados. Él está citando mucho de Isaías 53 acá. Mis hermanos, somos llamados entonces, cuando somos acusados falsamente, a actuar de esta manera como Jesús actuó. Interesante que dice que muchas veces nos dan de bofetadas, dice, nos dan de bofetadas y es por hacer lo malo y bien lo soportamos. ¿Y qué gloria tiene eso? En cambio, cuando por hacer lo bueno somos abofeteados o nos maltratan y lo soportamos, eso sí tiene aprobación. Así que, hermanos y hermanas, si en este momento estamos siendo objeto de alguna falsa acusación, no nos olvidemos de que estamos padeciendo un poquito de lo que Cristo padeció. Y por lo tanto, ¿cuál es la actitud que debemos tener, María Elena? Bueno, el libro siempre vamos a leer en Primera de Pedro, solo que ahora el capítulo 4, versículos del 14 al 16, para ver qué actitud debemos de tener. 4, 14 al 16 nos dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, miren ustedes aquí cómo la palabra de Dios dice que debemos nosotros reaccionar. En primer lugar,
que no nos sorprendamos, dice, como que si eso fuera una cosa extraña. No, eso dice el verso 12. Voy a leer un poquito desde atrás, porque mi esposa leyó desde el 14, como corresponde, dice aquí la lección. Pero desde el 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como que si fuera una cosa extraña, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y luego comienza lo que mi esposa dijo, que si somos vituperados por el nombre de Cristo, hermanos, somos dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Un vituperio que vendría a ser, pues, las burlas, los falsos nombres, todas las cosas que dicen de nosotros cuando solamente queremos hacer lo mejor para Dios. Hermanos, aquí el Señor dice que esas cosas realmente traen más bien una bienaventuranza sobre nosotros, porque al soportar esos vituperios, nosotros somos bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ojalá que nosotros, hermanos, si vamos a experimentar vituperios, burlas, que sea, dice, no por ser homicidas o ladrones o malhechores o por andarnos entrometiendo en lo ajeno, sino que sea porque somos cristianos de verdad. Y si por eso nos tildan de lo que sea, dice, no te avergüences, dice, no te avergüences, sino dale gloria a Dios. Hay veces cuando solamente porque estamos en una iglesia de sostén propio o en una iglesia de hogar, hay veces solo que porque no estamos en la corporación religiosa a la cual pertenecíamos, pues no dejan de tildarnos de fanáticos, extremistas, sensacionalistas, locos y de todo lo que nos dicen. Pero hermano y hermana, cuando ese tipo de vituperio vienen contra nosotros, dice el Señor aquí en su palabra, no te avergüences, dale gloria a Dios. Y el Espíritu de Dios reposa sobre ti, dice él, el Señor aquí. No te avergüences. Hermanos y hermanas, recuerden que a Jesús también lo trataban de comelón, de bebedor, de que ahí andaba con las prostitutas, con los publicanos. ¿Qué no decían del Señor? ¿Y quiénes eran los que decían todo eso del Señor? Sus mismos hermanos judíos, el mismo liderazgo de la iglesia a la cual pertenecía. Lo criticaban, lo juzgaban mal, malinterpretaban sus palabras, la obra que él hacía. Así que no nos sorprenda, hermanos, cuando también ahora, como ministerios de sostén propio, iglesias independientes, de parte de nuestros mismos hermanos, nos tilden de tantas cosas, de, como ya dije, locos, fanáticos, extremistas y tanto que dicen. Hermano, el Señor nos está enseñando ahora cómo nosotros debemos reaccionar, dándole gloria al Señor y considerándonos más bien personas dichosas y bienaventuradas, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Así que ojalá que de aquí en adelante no nos desanime ningún comentario negativo ni falsas acusaciones. Hay veces cuando los hermanos pues no soportan que se hable de ellos y andan o deprimidos o llenos de ira, quieren defenderse, quieren ver cómo pues se hace justicia por las cosas que se oyen. Pero hermanos, aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesús, quien muchas veces, cuando fue acusado falsamente, simplemente se calló, guardó silencio. Aquí nosotros miramos que las 2,5 tribus ya hemos visto que soportaron bastante toda la reacción de sus hermanos. Y cuando llegó el momento de darle explicación, no vinieron y les dijeron, ustedes son unos prejuiciosos,
ustedes son unos mal pensados, ustedes se han equivocado, que dónde está el temor, no, de Dios que tienen. No, simplemente dijeron, no, hermanos, que Dios se los diga si estamos haciendo mal y quítennos la vida. Pero miren, esto nada más lo hemos hecho porque nosotros queremos mantenernos vinculados con ustedes espiritualmente. Queremos que ese altar pues realmente diga que somos un mismo pueblo, hermanos. Y es nada más un símil, es de apariencia. No vamos a hacer aquí, no vamos a hacer sacrificios. Hermanos, pero ante las falsas acusaciones, el Señor nos dice aquí, a través del apóstol Pedro, cómo debemos reaccionar. Pero vamos al espíritu de profecía, a ver qué encontramos acá, María Elena. Bueno, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 557 nos dice que la prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación, en tanto que se esforzaban sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión, fueron juzgados erróneamente y censurados con severidad, pero no manifestaron resentimiento. Escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían antes de tratar de defenderse, y luego les explicaron ampliamente sus móviles y demostraron su inocencia. Así se arregló, dice, amigablemente la dificultad que amenazaba tener tan grandes consecuencias. Bueno, yo puedo ver aquí, hermanos, que dice que ellos se esforzaban sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión. Y aquí, pues no puedo dejar de hacer una aplicación. Nosotros en Advenimiento TV y en Radio Advenimiento, que por cierto, ayer estuvimos cumpliendo 7 años de estar al aire, Radio Advenimiento sobre todo, porque nosotros primero salimos al aire con la radio. ¿Y qué hemos estado haciendo durante todos estos años? Durante estos 7 años, ¿qué hemos estado haciendo con Radio Advenimiento? Sencillamente, hermanos, hemos estado tratando de hacer progresar la causa de la verdadera religión. ¿Por qué? Porque lo que se promueve ahora es una religión ecuménica. Lo que se promueve ahora es una religión de estar involucrado en festividades paganas. Lo que se promueve ahora, hermanos, es una religión donde va mezclado el paganismo con el cristianismo. Nosotros estamos aquí en Radio Advenimiento promoviendo la causa de la verdadera religión. Una religión que lleve reforma en la vida, que lleve reavivamiento. Y por eso Dios nos dio el privilegio de entrar también a la televisión, para que en alguna manera esta reforma de la verdadera religión, o esta causa de la verdadera religión, nosotros la promovamos también allí en los televisores. Y luego el internet, ¿dónde no hemos llegado con Advenimiento TV y Radio Advenimiento ahora? Pues a través del internet. Sencillamente, hermanos, estamos promoviendo, haciendo progresar la causa de la verdadera religión. La verdadera religión que consiste en la justificación por la fe primeramente y en la obediencia a los santos mandamientos de la ley de Dios, y en una reforma que debe haber en la vida espiritual del creyente de cara a la venida del Señor. Hermanos y hermanas, si por hacer esto hemos recibido un sinfín de comentarios negativos y de acusaciones, hermanos, yo puedo ver en esta lección que lo que me corresponde es sencillamente mirar a Jesús, cómo Él actuó, y así actuar. Tal vez, no voy a dejar de decirlo también, que me he equivocado algunas veces y he reaccionado en algún momento que no me ha gustado tal vez algunos comentarios que escucho de este ministerio, pero el Señor me está diciendo aquí, no, cuando falsamente eres acusado, mira a Jesús y reacciona como Jesús reaccionó y dale gloria a Dios, porque sencillamente lo que estás haciendo es promoviendo la causa de la verdadera religión. Así que, hermano y hermana, usted que pertenece a un ministerio de sostén propio, que esté en una iglesita ahí en su casa,
o en cualquier lugar, siga adelante, promueva la causa de la verdadera religión, levante el estandarte de la verdad presente por todo lo alto, y todo lo que oiga, que dicen, usted sencillamente mire a Jesús, mire cómo Él actuó, y así también actúe usted, porque aquí dice el don profético, que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, eso era todo lo que estaban haciendo, y cuando les pidieron una explicación la dieron, y gracias a Dios que los otros hermanos también fueron pues consecuentes con lo que profesaban, y llegaron, dice el entendimiento, pues amigablemente se arregló de la dificultad que amenazaba con tener grandes consecuencias. Hermanos, es interesante, María Elena, que estos hermanos en ese tiempo lo que querían era guerrear contra sus hermanos. Hoy no. Hoy lo que quiere es llevarse a corte a los hermanos. Hoy lo que quiere es demandarse a los hermanos. Hoy lo que quiere hermanos de la misma fe amenazando con llevar a corte a sus hermanos por cuestiones religiosas. Pero siempre se ha dado esto. Y gracias a Dios de que nosotros vemos que finalmente, dice aquí, la dificultad se arregló, pero la actitud que adoptaron Rubén, Gad y la tribu de Manasés es la que creo que está haciendo falta por parte de los que somos acusados falsamente, y también está haciendo falta por parte de aquellos hermanos que se dan a la tarea de acusar falsamente, de decir muchas cosas que no son. Les hace falta también adoptar la actitud de las de la delegación esta, que fue de entender. Bueno, es una lección, hermanos, bien práctica para nosotros, pues aplicarla de parte de los dos lados, de los acusadores y de los falsamente acusados. Pero ¿qué sigue diciendo el don de profecía? Bueno, nos sigue diciendo el libro Patriarcas y Profetas, nos sigue diciendo que aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él tan seguramente como sacó a luz la culpa de Acán. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad que todo lo soporta y es benigna. Finalmente, hermanos, aquí está diciendo que el Señor hará justicia. El Señor va a vindicar la causa de los que depositen su confianza en Él. Hoy te pueden decir que estás perdido. Hoy te pueden decir que estás fuera del pueblo de Dios. Hoy te pueden decir que no vas a ir al cielo, porque tal vez estás en un ministerio de sostén propio, en una iglesia de sostén propio que no pertenece a una gran corporación. Pero mira, hermano, deja que aquel que conoce la verdad diga finalmente qué va a pasar contigo al final de los días. Él va a vindicar tu causa. Sencillamente, aquí nosotros aprendemos que hay que tener calma y dejarle a Dios que Él pelee nuestro pleito. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué sigue diciendo la última parte? Bueno, la última parte nos dice que cuánta maldad se evitaría si todos, al ser acusados falsamente, evitaran la recriminación y en su lugar emplearan palabras suaves y conciliadoras. Y al mismo tiempo, aquellos que en su celo por oponerse al pecado se han permitido sospechas injustas, deben buscar siempre el punto de vista más favorable de sus hermanos y deben regocijarse cuando son hallados inocentes. Eso nos dice The Sign of the Times del 12 de mayo de 1881. Así llegamos al final de la lección, diciéndonos el Señor a través del don profético de la mucha maldad que se evitaría si todos, al ser acusados falsamente, evitáramos la recriminación y en su lugar empleáramos palabras suaves y conciliadoras. Y entonces yo quisiera hacer un llamado también para todos los que estamos en un ministerio de sostén propio, que del lado donde nosotros creemos que estamos progresando en la causa de la verdadera religión, también, hermanos, nosotros tengamos un espíritu del Señor en cuanto, por ejemplo, a la denuncia de la apostasía que hay tal vez en el Israel moderno, o en cuanto a la denuncia de la apostasía que hay en los diferentes movimientos religiosos,
pues también somos llamados por parte de Dios aquí a que utilicemos, dice, palabras suaves y conciliadoras. Es decir, el espíritu ese como que se ve que fuera personal, de ataque, eso no es bueno. Y a veces se miran algunos videos que circulan en el internet donde pareciera que hay algo personal, algo que se ve como que fuera un odio, o no sé, aquel empeño de querer hacer ver, de querer poner en evidencia lo que está mal en el Israel moderno y siempre estar pendiente y hacer hasta un sermón de eso o un tema de eso. Pues hermanos, habría también que preguntarle al Señor, ¿verdad? Si allí estamos agradándolo a Él. Yo no digo que no tengamos también que denunciar la apostasía. Yo no digo que no hay que hacer ver las cosas que están mal en el pueblo de Dios o en el pueblo del Israel moderno. No digo que no hagamos eso. Claro que hay que hacerlo. Pero la manera, cómo lo hacemos, el espíritu, cómo lo hacemos, cómo se percibe lo que hago, allí es donde creo que, empezando por mí mismo, necesito que, pues, asegurarme que el Señor apruebe lo que hago. Y ahí es donde hago el llamado para todos los pastores de sostén propio, para todos los que están frente a un ministerio de sostén propio, para todos los que pues están en el afán de promover la verdadera religión. Algunas veces pues pudieran haberse equivocado o nos pudiéramos haber equivocado en cuanto a la manera, la forma de cómo hacemos las cosas, en cuanto a la insistencia. También hay que tener ahí, hermanos, esto que dice aquí, palabras suaves y conciliadoras, y dejarle al Señor que Él vindique su causa. Dios nos ayude y que así actuemos cuando somos falsamente acusados, para que seamos verdaderamente un pueblo aprobado por Dios. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, esta mañana tú nos has dado una lección en cuanto también a la manera de proceder cuando falsamente somos acusados. Sí, por largo tiempo, Señor, hemos oído comentarios, han venido, Señor, críticas muy destructivas, han venido, Padre, burlas por lo que hacemos como ministerios tal vez de sostén propio, ministerios independientes de una organización o corporación religiosa. Y a veces, Señor, la reacción nuestra no ha sido como se debe. Pero esta mañana tú nos dices, miren, cuando son acusados falsamente, cuando son vituperados, cuando son malinterpretados, esta es la manera como se debe actuar, porque así actué yo cuando fui también malinterpretado y acusado falsamente. Así que, Padre, esto es lo que nosotros vemos que tú nos enseñas y queremos pedirte que nos ayudes para que así sea, para que efectivamente mostremos, oh Señor, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de evaluar la situación, Señor, que mostremos el espíritu tuyo. Amén. Rogamos para que sigamos promoviendo la causa de la verdadera religión, que sigamos levantando el estandarte en alto, y que ante las acusaciones que nos hagan, darle a ti la gloria, darte a ti, Señor, pues el honor, sentirnos pues bendecidos por eso, pero también que cuando llegue el momento de dar una explicación, o cuando llegue el momento de hablar, oh Señor, que tengamos el espíritu tuyo para hacerlo, de manera que representemos dignamente tu carácter. Así, Señor, en tus manos nos ponemos y te pedimos que si estas falsas acusaciones se dan también en el trabajo o en cualquier lugar, nos acordemos de este día, cómo se tiene que reaccionar. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor